Hola gente, lo prometido es deuda. Yo les había comentado que íbamos a comentar acerca de este libro del gran maestro Norman Rockwell. Este es un libro interesante, porque la verdad, les confieso, antes de empezar, que cuando lo encargué, cuando lo recibí, me decepcioné. Pero no me decepcioné por el contenido, sino por el tamaño, porque fue esto lo que recibí y yo no me fijé en las medidas cuando vi la descripción en el sitio y pensé que era mucho más grande. Claro, pues esto es básicamente un libro muy chiquito. Así que aquí estamos con Norman Rockwell, que viene con 332 portadas de revista. ¿Ok? Se llama así, Norman Rockwell, 332 magazine covers. ¿Ok? Y eh, básicamente es un libro muy completo, a pesar de ser chiquitito, al final me gustó, me gustó mucho. Porque incluía muchos aspectos acerca de la vida de Norman Rockwell. ¿Ok? Puede ver, independiente de todo, de las ilustraciones, que tiene muchas, no se preocupen, bueno, dijimos, tiene 332, pero también tiene un montón de texto. Está en inglés, obviamente, pero tampoco es un inglés tan complicado, o sea, lo podemos leer con cierta facilidad. Contiene un montón de material, o sea, la carrera de Norman Rockwell fue súper larga, fue una carrera bien larga. Este material, yo no sé exactamente cuánto tiempo duró, pero sí sé que solamente en este libro hay material entre 1916 y casi llegando a los 70, cuando, bueno, pasaron en realidad los 60 solamente, hasta 1963, para ser más específico. ¿Ok? Hasta 1963 podemos encontrar ilustraciones de Norman Rockwell, donde además, igual que vimos en el libro del gran maestro de las pin-ups, Gil Elbrand, podemos ver con claridad la evolución que tuvo, ¿cierto? Desde esto, bueno, Norman Rockwell es un monstruo, así que nunca hizo un mal dibujo que yo haya visto. Esto desde 1920. ¿Ah? Las técnicas, las temáticas muy costumbristas, muy de gente normal, digamos, teniendo situaciones normales, entre comillas, porque igual siempre estaban revestidas de cierto idealismo. Como decía el propio Norman Rockwell, él no pintaba la realidad tal cual era, sino la realidad como a él le gustaría que fuese. Mira, aquí hay un material, esto es de 1916. ¿Eh? De 1916. Norman Rockwell, vamos a hablar de este autor del que voy a mencionar. Fue gran amigo, muy cercano de J.C. Leyendecker. Como digo, en otro especial vamos a hablar de J.C. Leyendecker, que es otro monstruo. De hecho, hay mucha gente, yo lo encuentro una tontera en todo caso, hay mucha gente como que los hace competir, güey. Como que piensan que tienes que elegir entre uno y otro. ¿Ah? Dice, no, porque Norman Rockwell le copió a Leyendecker y no le llegaba a los talones. Por ejemplo, ese tipo de comentarios. Bueno, está de más decir que Norman Rockwell sí es lo bastante bueno como para llegarle a los talones a Leyendecker. Simplemente usa unas temáticas distintas y también desarrolló sus pasiones en una dirección distinta y sin embargo conservando mucho de los aspectos visuales de J.C. Leyendecker. Y no es raro también que haya terminado trabajando en la misma publicación en la que Leyendecker hizo la mayor parte de su carrera, que fue el Saturday Evening Post. Vamos a hablar un poco más acerca de J.C. Leyendecker, como digo, en el próximo audio, pero también hay muchos mitos respecto de la relación entre Leyendecker y Rockwell, pero básicamente eran amigos, ¿ok? Eran amigos. Ahí una vez escuché una leyenda que decía que en una ocasión Leyendecker visitó el taller de Norman Rockwell y cuando se dio cuenta que Rockwell usaba fotografías de referencia, nunca más volvieron a hablar. Lo cual es absolutamente mentira porque fueron amigos toda la vida, o sea, hasta que se murió Leyendecker. De hecho, Norman Rockwell fue una de las personas que llevó su féretro. Pero no nos adelantemos porque Leyendecker es otro capítulo. ¿Ok? Al parecer, y según yo tengo entendido,
Rockwell, al principio, efectivamente usaba modelos en vivo, como la mayoría de los artistas de esa época, pero en algún momento de su carrera se dio cuenta de las, invaluables ventajas que ofrecía el trabajar con fotografías de referencia. ¿Ok? Vamos a saltarnos en el tiempo, vamos a 1927 acá. ¿Ok? Norman Rockwell empezó a valorar las ventajas que le ofrecía el usar fotos de referencia y bueno, se empieza a notar también un poco más adelante, se van a dar cuenta que ya la, la pintura de él abandona cierta expresividad caricaturesca que tiene, que a mí me gusta, de hecho es lo que más me gusta, pero le da en favor de un realismo un poquito más intenso. ¿Okay? Se ve más hacia el final de su carrera en todo caso. Aquí todavía tenemos mucho de esta esencia que es casi cartoon sin llegar a serlo, siendo todavía muy realista. ¿Ok? Bueno, efectivamente, como decía, Rockwell aprendió mucho de Leyendecker. Incluso se dice por ahí que hasta lo veían preguntándole por ahí en la calle, onda, señor Leyendecker, señor Stark, era como el señor Stark de Rockwell. Señor Leyendecker, ¿qué pinceles usa? ¿Qué tinta está usando? ¿Qué pintura está usando usted? ¿Cuáles son los óleos los mejores? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Así que es un amigo muy cercano. Y básicamente vendría a ser como el sucesor de Leyendecker en cuanto a esta tradición. Son distintos, sí, como ustedes pueden ver. O sea, Rockwell, cuando van a ver luego que Leyendecker era más bien una pintura que de cierta manera hacía alusión a un estilo de vida de ricos, ¿cierto? De elegancia, de mucha elegancia, de andar bien vestido, de verse elegante, de verse atractivo. Lo asociamos también a la publicidad de Arrow. Trabajó mucho para Arrow. En cambio, Rockwell nos habla acerca de cosas más cotidianas, de cosas más cercanas, también de folclore, por ejemplo, aquí en el mito de Santa Claus, pero de gente muy corriente en el fondo, en diferentes situaciones, pues jugando, explorando, trabajando, son muy cercanas, es como el sueño americano, No en vano, Norman Rockwell es llamado el gran ilustrador de América, ¿cierto? Es conocido por ser el ilustrador más representativo del American Dream of Life. Aquí ya vamos notando un poco más cómo la fotografía se va introduciendo en el carácter de su trabajo. Rockwell, al igual que todos los buenos ilustradores, no es simplemente un calcador de fotografías. Yo no tengo idea de su proceso. A lo mejor efectivamente el loco agarraba una mesa de luz o la herramienta que tuviese a mano y calcaba las fotos, pero yo no sé. No. Pero bueno, de buenas a primeras me da la impresión que no. Pero independiente, aún si hacía esto o no, claramente había mucho de su propia cosecha. Porque básicamente lo que él nos quiere contar es su visión del relato. Y en esto también aprovecho de aconsejar, ya lo he hecho antes, pero aprovecho de aconsejar nuevamente a los ilustradores. Independiente de si vas a usar o no una referencia fotográfica, no dejes que sea la referencia fotográfica la que determine qué es lo que vas a ilustrar. ¿Ok? De hecho, antes de saber, antes de saber qué referencias vas a buscar o qué referentes necesitas, lo ideal es que te hagas un sketch. Incluso si hay cosas que tú no conoces, por ejemplo, o no tienes ideas cómo son. O sea, a lo mejor sabes que las ballenas son enormes, ¿cierto? Y que tienen más o menos una cierta forma. Pero no tienes en la memoria exactamente cómo se ve una ballena. Pero no importa, dibújala como te la recuerdes y no te preocupes, nadie va a ver eso, es para ti. ¿Ok? Pero decide tú la composición, decide tú tu dibujo, decide tú tu ilustración. No dejes que sea el referente que encontraste lo que determine qué es lo que vas a ilustrar. Luego, buscas el referente que más se adapte a tu requerimiento. Bueno, Norman Rockwell, que trabajaba con personajes humanos, obviamente, y no tenía internet además, obviamente no se ponía a googlear referentes que le sirvieran, sino que derechamente preparaba los referentes que requería, ¿cierto? Entonces, si él había decidido dibujar a un guardia de zoológico comiéndose un emparedado frente a un león,
bueno, muy probablemente buscó fotografías del león en la biblioteca y lo dibujó luego ahí como en la pose que eligió, pero la pose en este caso vendría a ser del guardia, seguramente le pidió a algún ser humano, a un amigo, a un vecino, o le pagó a un modelo, no sabemos, en todos los casos, que posara para la foto y la tomó y después la usó de referencia. Él mismo preparó la foto de acuerdo a los requerimientos que tenía, ¿cierto? Aquí, como veníamos diciendo, ya hacia el final de su carrera, miren, en ese registro civil ese parece ser un matrimonio, ¿cierto? Una boda, ¿sí? Una licencia de matrimonio. Ahí se nota mucho más ya la presencia del referente fotográfico que en un principio. Pueden ver la distancia que hay en términos de estilo entre lo que veíamos al principio y lo que estamos viendo ahora. Oh, y me están llamando por teléfono, así que voy a dejarlo hasta aquí, pero creo que ya lo revisamos. Norman Rockwell, 332 portadas de revista, portadas para el Saturday Evening Post principalmente, Aberville Press seguramente, lo más seguro, y si no, sí, Aberville Press Publishers, publicado por ellos, y lo pueden encontrar en The Book Depository. Ya, eso nomás, adiós.